chicas, una persona me dijo que sí podía ir al infierno y sacrifiqué parte de mis cosas con 2 diamantes y 9 de hierro. Como está ahí botado, yo lo tiré para sacar esto y una poción. Esto lo hizo supervivencia el mechero. Así que vamos a ir. Estoy con mi hermano Jason acá. Está acostado. Y ya estamos aquí. Tengo una poción de fuego. Y la persona que me lo recomendó, no sé qué quería que haga acá, pero yo le hago caso. Y esto lo voy a sacar ya que me da experiencia y da cuarzo para crear bloques de cuarzo. En los comentarios me podéis decir qué quieres que haga ahí en el próximo episodio, en el episodio 4. En el episodio 2 me puso que quería que yo vaya al Nether. Y este es el episodio 3. Y no sé, apareció en esta zona. Se me va a romper el pico. Qué bueno que tengo, me quiero en la casa. Casi me caigo. Bueno, pica rápido, porque esto no, pero lo otro sí lo pica rápido, entonces me caí. Y no sé qué quería que haga acá, pero me dijo si podía viajar al infierno, que esté el infierno. En los comentarios me podréis decir qué queréis que haga. Y lo siento si no puedo mejorar los gráficos. ¿What? Esto lo siento por los gráficos. Voy a hacer un corte a ver si lo puedo mejorar. Listo, aquí volvimos. No sé si se mejoraron los gráficos, pero lo intenté. Como veis, le subo todo. Es que está clarísimo, chicos. Ojalá que así los gráficos estén bien, porque quiero que vosotros lo veáis bien. Y ya me dejé experiencia. ¡Jódete! Casi me caigo en la lava. Creo que me la debería tomar. Es de 8 minutos. No sé. Es que me da miedo explorar mucho acá. Y eso. Ya. Me podéis dejar un juego acá abajo. Ya he subido Geometry Dash, Minecraft, Clash of Clans. No he subido el episodio 2 porque por accidente me pasé de los 15 minutos. Y ahí entonces no pude subir el capítulo 2. O si no, tendrías el capítulo 3, capítulo 2. Ponedme en los comentarios si queréis que empiece otra aventura de Clash of Clans. Esta vez de 14 minutos. Ponedme en los comentarios. Y aunque no lleguemos a un me gusta y un suscriptor, igual voy a poner la parte 4. La persona que me está enviando la persona que me dijo que venga acá, por favor suscríbase. Y también a vosotros, por favor, suscríbase. Que aunque soy niño, voy a subir videos. Así que suscríbanse. Tómenme como una persona grande. O sea, aunque sea niño, igual puedo subir videos. Así que no me toméis como que no puedo. Así que suscríbanse si queréis ver más capítulos de esto. Y lo siento si escuchéis la tele, porque ya estamos viendo Naruto y me da ganas de subir un video. Arenas de alma. Ponedme en los comentarios si queréis que saque, o sea, si queréis que invoque al Wither, pero para eso vamos a necesitar cabezas de Wither.
Me voy a llevar de esta arena solo para hacer como pociones o esas cosas. Porque hay unas cosas que se plantan en esto que... Al tiro vuelvo a hacer un pequeño corte. Esto ya volvemos a una publicidad. Como así nomás. Y miren, aquí llegamos. Vamos a seguir explorando. Como he visto en los anteriores episodios, llevo armadura de hierro. Por la suerte que tuve. Y me morí en esa cueva una vez, como había dicho. Cuando se me acabe la poción me largo, o sea. No me puede estar mucho tiempo acá. Y se va a llamar capítulo 3, pasado, o sea, el infierno. Sé que debe dolerte. Y traje algo de medicina, por si quieres. ¡Lárgate! Fenómeno. ¿Qué diablos? Oye, mocoso, fíjate por dónde. ¡Ah! ¿Tú eres ese? ¡Lárgate, fenómeno! ¿Tú eres ese? ¿Por qué? Oye, escucha. Joder, por eso no quería venir. Chicos, me acabo de perder. Mira, me acabo de perder, chicos, y no, por eso no quería venir. Son las 10 de la mañana, por eso tengo como un poquito con sueño. Me tengo que ir de aquí porque la poción se me está acabando. Porque piensan que eres un fenómeno. Pero yo no pienso. Solo hay una cosa que puede sanar el corazón. Es amor. Ahí le lanzan cuna y la arena lo protege. ¿Quién le lanza los kunai? La persona que le dijo que solo el amor lo podía sanar. La única persona que lo quería. Que pensaba que lo quería. Que Gara pensaba que lo quería. Voy a tapar la lava, la verdad, chicos. Mi hermano me preguntó eso y se me olvidó que estaba grabando. ¡No! ¡Qué bueno que traje el mechero! Pero esta... ¡No, por Dios! Tengo la peor suerte del mundo. Ah, no. Pensé que me iba a teletransportar a otra parte. Ya. Voy a ir un poco más. ¿Ves? Ahí están las cosas que saqué de creativo. Que no la voy a coger porque es trampa y dije que las... Y no se le acabará, chicos. Podéis dejar vuestro consejo abajo en los comentarios. Suscríbanse, denle me gustas. El Maxi, mi hermano, lo siento, chicos. Ya, mi hermano también tiene un canal.
Se llama Gamer121. Suscríbanse a su canal, por favor. Y también al mío. ¡Que te calles! Lo siento. ¡Gilipollas! Creo que fue el peor momento para subir un video. Voy a pasar. Bueno, me voy a despedir de mi casa con mi caballito. Voy a crearme un nuevo pico y ahí me despido, chicos. Me asusté, tío. Lo siento si escucháis la tele. A ver, acá pongo lo que encontré en el infierno. Y acá donde yo. Son 3. Y no sé ni cómo no se han dado cuenta. No sé si se diste cuenta que abajo de este hay otro cofre. Que no tengo ni idea cómo. ¿Ves? Sí, en serio. Ahorita abajo de este cofre. Necesito un nuevo pico. Aquí y aquí. Bueno, ya llevo 11 minutos. No sé de qué subir ahora mismo. Fuerte. No estoy segura. Yo solo sé que no voy a perder contra él. Sin ninguna excusa. En el próximo capítulo, la luz contra la oscuridad. Las dos caras. A ver, me voy ahora mismo. ¡Ya! ¡Ya! Le voy a tener que hacer una salida a este caballo ahora. Hay un pequeño corte y ahora mismo venimos. Bueno, chicos, yo volví. Creé este tipo de esta para que el caballo pueda salir a las aventuras conmigo. A ver, de las dobles puertas. Son 2 puertas las que tengo que abrir. Ya, y vamos a ir a un poco a la lucha. Ya que el caballo es para la lucha, no sé. Supongo yo. Se me olvidó, tío. Por eso es que no me aparecían enemigos. Se me olvidó. Ya. Ahora deberían empezar a aparecer los enemigos. Así que vamos a salir yo y mi caballito a explorar un poco. Mirad qué rápido, chicos. Y no voy a estar mucho tiempo porque perdimos mucho tiempo en el infierno. Bueno, perdimos más de 8 minutos en el infierno. Yo quiero luchar un poquito. Contra un creeper no puedo porque puede matar a mi caballito. Y no queremos que pase eso. No puedo. ¿En dónde hay? Bueno, chicos, nos vamos a ir a despedir con mi caballo. Lo siento por mi equivocación de tenerlo en Peaceful, porque no tengo como se hace. Así que haré un pequeño corte para cuando esté allá. Sí. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y mi caballito está herido, así que no voy a poder salir más con él. Mira, se los voy a mostrar. Un corte de... Mirad esto y hasta luego, chao.